Bueno, aquí tenemos un transistor polarizado por divisor de voltaje. Por divisor de voltaje, el punto quiesciciente, el punto de trabajo no varía, puesto que el divisor de voltaje desprecia tanto el beta de transistor como la temperatura. Entonces, aquí por divisor de voltaje se nos pide hallar la corriente del colector, voltaje emisor, voltaje de base y R1. Entonces tenemos de que la corriente del colector aquí es igual, ¿cierto? Entonces, al voltaje de corriente continua menos voltaje en RC menos voltaje en el colector, que es igual a 0. Entonces, voltaje en la resistencia del colector es igual a voltaje de corriente continua menos el voltaje del colector. Entonces, voltaje en la resistencia del colector es igual a voltaje corriente continua. ¿Cuánto vale? Vale 18 voltios menos el voltaje colector, que este dato es de suministrado, vale 12 voltios. El voltaje colector vale 12 voltios. Entonces, voltaje en la resistencia del colector, 18 menos 12 vale 6 voltios. Bueno, tenemos que el voltaje en la resistencia del colector es igual a la corriente del colector por la resistencia del colector. Entonces, despejamos corriente del colector, que es igual al voltaje de la resistencia del colector sobre su resistencia. Entonces, la corriente del colector es igual a voltaje en la resistencia del colector, 6 voltios, dividido entre la resistencia del colector, que vale 4.7 kiloohmios. Entonces, la corriente del colector en el punto de trabajo en Q es igual a 1.27 miliamperios. Recordemos de que voltios sobre kiloohmios, miliamperios. Entonces, la corriente del colector en el punto de trabajo es igual a 1.27 miliamperios. Bueno, el segundo dato que se nos pide hallar es el voltaje del emisor. Entonces, el voltaje del emisor es igual a la corriente del emisor por la resistencia del emisor, de donde sabemos de que la corriente del emisor es aproximadamente igual a la corriente del colector. Entonces, el voltaje de emisor es igual a corriente del emisor. ¿Cuánto vale? Que es la corriente del colector, 1.7 miliamperios. Entonces, 1.27 miliamperios por la resistencia del emisor, que vale 1.2 kiloohmios. Entonces, voltaje del emisor es igual a 1.27 por 1.2 es 1.52 voltios. Entonces, miliamperios por kiloohmios, voltios. 1.27 por 1.2, 1.52 voltios. Bueno, la otra incógnita es voltaje de base. Sabemos de voltaje de base a qué es igual. Entonces sabemos de que por fórmula el voltaje base emisor es igual al voltaje de base menos voltaje emisor. Voltaje de base menos voltaje emisor. Entonces,
despejamos voltaje de base. Entonces, voltaje de base es igual a voltaje base emisor más voltaje del emisor. Entonces, el voltaje de base es igual a voltaje base emisor. Voltaje base emisor, sabemos que aquí es 0.7 voltios. Entonces, aquí es 0.7 voltios más el voltaje del emisor, que ya lo llamamos 1.52 voltios. 1.52 voltios. Entonces el voltaje de base es igual a 0.7 voltios más 1.52 voltios es 2.22 voltios. Entonces la última incógnita es R1. R1 a qué es igual. Entonces tenemos de que el voltaje Thevenin, ¿cierto? Es igual a, es el mismo de voltaje de base. Entonces, voltaje Thevenin es igual al voltaje de base. Entonces, el voltaje de base es igual al voltaje de corriente continua por R2 sobre R1 más R2. Entonces, voltaje de base lo conocemos, voltaje de corriente continua la conocemos, R2 la conocemos, lo que no conocemos es R1. Entonces despejamos R1. Entonces este que está multiplicando, este que está dividiendo pasa a multiplicar, entonces quedaría R1 más R2 por voltaje de base es igual a voltaje de corriente continua por la resistencia 2. Entonces R1 más R2 es igual a voltaje de corriente continua por la resistencia 2. Este voltaje de base que está multiplicando pasa a dividir voltaje de base. Entonces, ahora sí, R1 a qué es igual a voltaje de corriente continua por la resistencia 2 sobre el voltaje de base. Este que está sumando pasa a restar menos la resistencia 2. Entonces con estos datos podemos hallar la resistencia 1. Entonces la resistencia 1 es igual. Voltaje de corriente continua, ¿cuánto vale? 18 voltios. ¿Cuánto vale la resistencia 2? La resistencia 2 vale 5.6 kiloohmios. ¿Y cuánto vale el voltaje de base? El voltaje de base vale 2.22 voltios. Menos la resistencia 2, que vale 5.6 kiloohmios. Entonces, aquí, voltios en el numerador se cancela con voltios que está en el denominador. Entonces la resistencia 1 es igual a 18 por 5.6, 100.8 dividido entre 2.22 kiloohmios, ¿cierto? Kiloohmios menos 5.6 kiloohmios. Entonces, R1 es igual
100.8 dividido 2.22 es 45.2 kiloohmios menos 5.6 kiloohmios. Entonces la resistencia 1 es igual a 39.6 kiloohmios. Entonces ya llamo a la última incógnita de que la resistencia 1 es igual a 39.6 kiloohmios. Entonces, la corriente de colector 1.27 miliamperios. La segunda incógnita, voltaje del emisor 1.52 voltios. Voltaje de base 2.22 voltios. Y la resistencia 1, que no la conocíamos, entonces es igual a 39.6 kiloohmios.